La Tierra es un laboratorio cósmico modelada y remodelada por incontables reacciones químicas. Ciertos factores fundamentales condicionan estas reacciones y las velocidades con que tienen lugar. Velocidad de reacción y equilibrio. La exposición al aire y al agua originan lentamente la oxidación del hierro. Cuando el hierro se oxida, reacciona químicamente con el oxígeno. Es una reacción lenta, casi imperceptible. Podemos producir la misma reacción en un laboratorio. En vez de un viejo carromato, utilizaremos estropajo metálico, que es hierro en su mayor parte. En vez del aire, que contiene en torno a un 20% de oxígeno, utilizaremos oxígeno puro. Así es como el hierro puede reaccionar con el oxígeno, un poco más violentamente de lo que normalmente lo hace en la naturaleza. Algo de la madera de una cerilla se quema reaccionando con el oxígeno del aire y en pocos segundos es en su mayor parte carbono. Pero un bosque prehistórico, enterrado en la tierra por enormes cataclismos, necesitará 1 millón de años para que su madera experimente reacciones químicas similares que conviertan también la madera en carbono en forma de carbón. Las reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. Dentro de 2 vasos de precipitados vertemos ácido clorhídrico. Una muestra de magnesio a la izquierda y de hierro a la derecha se dejarán caer dentro del ácido. El metal magnesio reacciona rápida y violentamente. Pero en el otro vaso, el metal hierro descansa en el fondo reaccionando con lentitud, una vez más mostrando una idea básica. Diferentes reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. ¿Pero por qué? La respuesta guarda relación con los enlaces químicos. En las reacciones están implicados los enlaces químicos, unos se rompen y otros se forman. Los factores que controlan las velocidades con las que se efectúan estos cambios son los factores que controlan la velocidad de reacción. A temperatura ambiente, el gas metano y el oxígeno casi no reaccionan. Se necesita el calor de una llama para empezar la reacción. Pero a la misma temperatura el óxido nítrico, NO, uno de los productos de los gases de la combustión en los automóviles, se oxida con cierta facilidad originando un pardusco dióxido de nitrógeno, NO2. Esta es una reacción implicada en la producción del smog. He aquí las 2 reacciones. Una, extremadamente lenta. Otra, moderadamente rápida. La diferencia de la velocidad de una reacción se basa en la diferencia de la naturaleza de los reactivos. Metano y óxido nítrico, lo cual nos conduce a nuestra primera conclusión. La velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactivos. En la reacción moderadamente rápida, entre el óxido nítrico y el oxígeno, tan solo unos pocos enlaces relativamente débiles tienen que romperse. En la reacción extremadamente lenta a temperatura ambiente entre el metano y el oxígeno, tienen que romperse muchos enlaces fuertes. Generalmente, cuanto más fuertes son los enlaces, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Normalmente no consideramos al trigo como un explosivo, pero cuando el trigo u otro grano es cargado dentro de los silos para su almacenamiento, el polvo del grano llena el aire del interior del silo. Solo una diminuta chispa o llama y esta mezcla de polvo y oxígeno del aire pueden reaccionar con extrema rapidez, explotando violentamente. Y sin embargo, si está atestado de grano, hay poco peligro de explosión. Muchas sustancias sólidas que reaccionan lentamente en grandes masas reaccionan con rapidez en la forma de polvo. El carbón arde lentamente,
Pero el polvo de carbón arde explosivamente, lo cual nos conduce a un segundo factor que afecta a las velocidades de reacción: la superficie de contacto de los sólidos. El carbón es esencialmente carbono. Cuando arde, los átomos de oxígeno reaccionan con los átomos expuestos de carbono. Solo aquellos de la superficie externa expuesta al oxígeno pueden reaccionar. Si cortamos un trozo de carbón por la mitad, más área queda expuesta al oxígeno y por consiguiente más reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. La velocidad de reacción está aumentando. A medida que aumenta la superficie de exposición, la velocidad de reacción aumenta, siempre que esté disponible suficiente oxígeno. Al final, si el trozo de carbón es convertido en pequeñísimas partículas de polvo, la superficie disponible para la reacción con el oxígeno aumenta enormemente y la velocidad de reacción es tan rápida que provoca una explosión. La superficie de contacto es importante cuando los sólidos o sustancias en diferentes fases están implicadas en una reacción química. Para ilustrar otro factor, podemos dejar que una solución de iodato de potasio reaccione con una solución de sulfito de sodio acidificado que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. Electrolíticamente podemos romper el compuesto agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Una vez que el hidrógeno forma gas, podemos recombinarlo fácilmente con el oxígeno del aire. Esta parece una reacción rápida, pero comparémosla con esta. En algunos cohetes impulsados por combustible líquido, el hidrógeno líquido con una concentración mucho más alta que la del gas reacciona con el oxígeno líquido. La reacción se realiza con una gran rapidez. La concentración marca claramente una diferencia en la velocidad de reacción. Y lo mismo hace la temperatura de los reactivos. En los helados campos de las regiones polares hay poca putrefacción. Los alimentos abandonados por los científicos polares han permanecido frescos y comestibles durante 50 o más años. Pero en los trópicos, las reacciones químicas de la putrefacción tienen lugar con rapidez. Con el calor, la comida se estropea rápida y fácilmente. Cada vez que un combustible es puesto en ignición, se demuestra que las reacciones que pueden tener lugar extremadamente lentas a la temperatura ambiente pueden ser considerablemente aceleradas cuando los reactivos son calentados. El hecho de que la concentración y la temperatura de los reactivos afecte a la velocidad de la reacción puede ser explicado por el mismo concepto: la teoría de los choques. De acuerdo con esta teoría, las reacciones ocurren cuando las partículas de un complejo activado entran en colisión, y entonces momentáneamente el complejo se descompone en nuevos compuestos. En cualquier reacción concreta, cuantas más partículas hay apiñadas en un espacio dado, más choques ocurrirán. Esto ocurre cuando aumentamos la concentración de los reactivos. A una mayor concentración corresponden más colisiones, y más colisiones en una unidad de tiempo dada ocasionan una velocidad de reacción mayor. La teoría de los choques también nos ayuda a comprender cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción. Cuando una reacción aumenta de temperatura por término medio, sus partículas se mueven más rápidamente, colisionan más frecuentemente y con más energía. Ahora bien, muchas colisiones son flojas. No tienen energía suficiente para formar complejos activados. O si lo hacen, los complejos retroceden a sus configuraciones originales. La teoría de la colisión sugiere que un aumento de temperatura reduce el número de choques flojos de una reacción. Imaginémonos ahora una reacción en términos de una colina y de una esfera. A fin de que la esfera pueda rodar colina abajo, debe aportarse inicialmente una cierta cantidad de energía. Se trata de la energía de activación de la reacción. Si las partículas en colisión tienen energía suficiente, la activación energética se realiza y tiene lugar una reacción. Para cada reacción existe una energía de activación mínima y particular,
necesaria antes de que una colisión pueda tener éxito. Si las partículas colisionan demasiado suavemente o con una orientación que requiere más que el mínimo de energía para que se efectúe la reacción, puede ser que no exista la energía de activación suficiente y no ocurra ninguna reacción. Un aumento en la temperatura aumenta la energía de las colisiones. Un gran porcentaje de las colisiones pueden ser efectivas. Además de la naturaleza de los reactivos, de la superficie de contacto, de la concentración y de la temperatura, hay otro factor importante que puede influir en la velocidad de reacción. Una solución de peróxido de hidrógeno se descompone lentamente en agua y oxígeno. Algunas veces se forma una diminuta burbuja de oxígeno. Ahora calentamos la solución. Tal como esperábamos, aumenta la velocidad de la reacción. Observemos lo que ocurre cuando añadimos una solución que contiene iones yoduro. La velocidad de la reacción cambia significativamente. Los iones yoduro actúan como catalizadores. Los catalizadores son sustancias que ejercen profundos efectos sobre la velocidad de reacción. Trabajan para proporcionar lo que se llama una vía de reacción alternativa. Por ejemplo, los iones yoduro cambian la vía de reacción por medio de la que el peróxido de hidrógeno se transforma en agua y oxígeno. En vez de los lentos pasos por medio de los que el peróxido de hidrógeno, H2O2, normalmente se descompone en agua y oxígeno gaseoso, los catalizadores desencadenan una nueva serie de pasos que se suceden muy rápidamente uno tras otro. Los productos de estas reacciones son agua, oxígeno y exactamente la misma cantidad de catalizador que hemos añadido al principio. Los catalizadores aparecen inalterados, pero han hecho que el producto de la reacción se forme a mayor velocidad. Para comprender cómo actúan, imaginémonos una vía de reacción como una ruta en un paso de una montaña. Se necesita una cierta cantidad de tiempo y de energía de activación para alcanzar la cúspide del paso. Un catalizador proporciona una vía de reacción alternativa. Una serie diferente de pasos está implicada. Una especie de túnel a través de la montaña que no es tan alta para escalar, sino más fácil de recorrer y que requiere menos energía de activación. Los diferentes catalizadores afectan a las reacciones de diferentes formas. Por ejemplo, es muy difícil hacer que el azúcar se queme. Si le aplicamos calor, se volverá de color pardo y finalmente se carbonizará, pero la oxidación no continuará sin un aporte de calor externo. Pero con el catalizador adecuado, el azúcar combinará con el oxígeno tan rápidamente que mantendrá una llama visible. En el interior de nuestros cuerpos también oxidamos los azúcares para alimentarnos y disponer de energía, pero necesitamos quemarlo más lentamente. En nuestros cuerpos, unos catalizadores llamados enzimas están trabajando. Estas sustancias también permiten al azúcar quemarse, pero por medio de unas vías de reacción lentas y complicadas que liberan energía lenta y constantemente. En los organismos vivos, esta lenta oxidación tiene lugar en la mitocondria de sus células durante el proceso de la respiración celular. Los impulsos nerviosos estimulan la producción de sustancias químicas en los extremos de una célula nerviosa. Estas sustancias, las neurohormonas, transfieren el impulso a la célula nerviosa más próxima. Entonces, las enzimas son liberadas para destruir la hormona en una reacción extremadamente rápida, haciendo que la célula nerviosa esté preparada para aceptar otro mensaje en una fracción de segundo. Hasta aquí hemos considerado las reacciones como si solo actuaran en una dirección, reactivos convirtiéndose en productos. Pero toda reacción es en realidad un proceso de doble vía. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio y el gas cloro, algunas de sus partículas colisionan y algunas de estas colisiones tienen la suficiente energía para dar por resultado una reacción. En este caso, el resultado es la formación de cloruro de potasio y gas bromo de color parduzco. Pero al mismo tiempo que el bromuro de potasio y el cloro están reaccionando, crecientes cantidades de moléculas de gas de bromo e iones de cloro reaccionan en dirección opuesta. Finalmente, las velocidades de reacción en un sentido y el otro llegan a equilibrarse. Esta es la condición que los químicos llaman equilibrio. Cuando una reacción ha alcanzado el equilibrio, podría parecer que la reacción se ha parado, pero no lo ha hecho. Ambas reacciones están teniendo lugar todavía, pero equilibrándose una a la otra. Podemos alterar este equilibrio de muchas maneras. Una de ellas es aumentando la cantidad de las sustancias reactivas originales. El equilibrio también puede ser alterado por medio de cambios de temperatura.
Estas son moléculas de tetraóxido de dinitrógeno incoloro, N2O4, que se está descomponiendo en dióxido de nitrógeno de color oscuro, NO2, mientras algunas moléculas de NO2 están transformándose en N2O4, uno de los productos químicos utilizados en la reacción que propulsó el módulo de excursión lunar fuera de la superficie de la Luna y lo colocó en órbita. El dióxido de nitrógeno, como ya sabemos, es un constituyente del smog. Ahora estos gases están en equilibrio. Lo que ocurrirá en un instante al calentarlos está relacionado con una especial característica del equilibrio químico. En cada par de reacciones, una reacción es siempre exotérmica. Esto significa que despide energía, normalmente en forma de calor, pero algunas veces en forma de calor y luz. La otra reacción es siempre endotérmica. Para que tenga lugar se le ha de proporcionar energía. En el equilibrio que estamos observando, la formación de N2O4, partiendo de NO2, es exotérmica, liberadora de energía. Y la reacción opuesta es en la misma proporción endotérmica, absorbente de energía. Cuando se calienta esta mezcla, la elevación de la temperatura proporciona un empuje especial a la reacción endotérmica, la descomposición del N2O4 en el oscuro NO2. Naturalmente, cuando enfriamos la mezcla, ocurre todo lo contrario. Empieza a formarse más N2O4 incoloro y el gas se vuelve de color claro. La adición de calor tiende a cambiar el equilibrio en la dirección de la reacción endotérmica. La naturaleza de los reactivos, la superficie de contacto, la concentración, la temperatura, los catalizadores, todos estos factores afectan a la velocidad de reacción. Podemos ver a la mayor parte de estos factores en acción en un gran proceso industrial. Esta planta fabrica amoníaco por el proceso Haber. El proceso Haber depende de un simple equilibrio químico entre nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Casi el 80% del aire es gas nitrógeno, relativamente inerte a bajas temperaturas. En la naturaleza, los rayos pueden proporcionar la energía que permite al nitrógeno combinarse con el hidrógeno de las moléculas acuosas y formar amoníaco. Esta es una reacción rápida pero no muy controlable. Para ser prácticos, un proceso industrial debe ser proyectado para funcionar lo más rápidamente posible, pero a una velocidad que permita su control. El proceso Haber fue ideado para adecuar las propiedades del hidrógeno, el nitrógeno y el amoníaco. El gas hidrógeno y el gas nitrógeno son conducidos por medio de tuberías dentro del sistema hacia la cámara principal. Aquí el proceso Haber aumenta la concentración comprimiendo fuertemente los gases. A medida que aumenta la concentración de gases, la reacción se hace más productiva. El proceso Haber utiliza también el aumento de temperatura. Esto acelera tanto la reacción en un sentido como en el otro, pero por desgracia la reacción inversa es endotérmica. Un calor excesivo descompondría el amoníaco más rápidamente de lo que es producido. Por consiguiente, los químicos se las arreglaron utilizando una temperatura en torno a 500 grados centígrados, calor suficiente para acelerar la reacción, pero no tanto como para reducir sensiblemente la cantidad de producto formado. En el interior de la cámara de reacción, el proceso Haber utiliza también catalizadores. Hierro en su mayor parte, óxido férrico y aluminato de potasio, puesto que ellos cambian las vías, pero no los reactivos iniciales ni los productos finales tampoco cambian el equilibrio de las reacciones, pero aceleran la velocidad con que la reacción alcanza el equilibrio, ahorrando considerables costes de funcionamiento. La mayor parte del amoníaco producido por este método será utilizado para fertilizantes o en la producción de fertilizantes sintéticos. Con sus aplicaciones adicionales en refrigeración y en la industria química, el amoníaco es uno de nuestros compuestos más importantes. La fabricación del amoníaco es solo uno de los miles de procesos que dependen de las velocidades de reacción y de nuestra capacidad de controlar los factores que las influencian. La naturaleza de los reactivos, la superficie de contacto de los sólidos, la concentración de los reactivos, su temperatura y los catalizadores. Estos procesos químicos son muy importantes no solo en el mundo industrial, sino también en el mundo de la naturaleza misma, en la cual las reacciones químicas han venido sucediéndose desde que se formó la Tierra.